Extra urgente. El juicio del patriota por el dinero silencioso en New York podría posponerse a las primarias presidenciales del estado. El patriota critica la solicitud de orden de silencio del fiscal especial Smith. Senador Vance dice: la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes debe seguir con las evidencias. Mary Garland se marchita y tartamudea mientras los republicanos lo interrogan bajo juramento. El representante Biggs dice: Garland enfrentará preguntas muy puntuales. Extra está sucediendo ahora. La gobernadora de New York, Kathy Hochul, firmó un proyecto de ley que fija las primarias presidenciales del estado para el 2 de abril, lo que potencialmente colocaría al presidente patriota en la boleta electoral mientras enfrenta un juicio en Manhattan por un caso penal por dinero secreto. La nueva fecha de las primarias podría agregar una nueva capa a un calendario cada vez más caótico para el patriota el próximo año, mientras el favorito republicano intenta sortear casos judiciales en varios estados mientras busca regresar a la Casa Blanca. Su juicio en New York comenzará el 25 de marzo y aunque la fecha podría cambiar, podría crear un escenario extraordinario en el que el patriota podría encontrarse ante los tribunales mientras los votantes republicanos del estado eligen a su próximo candidato presidencial. El patriota se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en la historia en enfrentar cargos negativos cuando fue acusado formalmente este año de cargos en el estado de New York derivados de pagos de silencio realizados durante la campaña presidencial de 2016 para no mostrar acusaciones de encuentros extramatrimoniales. Él se ha declarado no culpable. Desde entonces, el patriota ha sido acusado de varios otros casos, incluido un caso de documentos federales clasificados en Florida, un caso de interferencia en los comicios federales en Washington y un caso de subversión civiles en New York, uno por el que se alega que informó fraudulentamente el valor de los activos y otro por la presunta difamación de un escritor que acusó al patriota de agredirla a mediados de los años 90. Hochul, un demócrata, firmó el proyecto de ley que establece la nueva fecha de las primarias el 2 de abril, después de que la legislatura controlada por los demócratas lo aprobara este verano. Las elecciones primarias están previstas para el 19 de marzo en Ohio, Florida, Illinois, Kansas y Arizona. El Senado Estatal de Pensilvania aprobó un proyecto de ley para trasladar las primarias de su estado también al 19 de marzo, aunque la propuesta aún requiere aprobación en la Cámara de Representantes del estado. Hasta ahora, el patriota encabeza un grupo de aspirantes presidenciales republicanos que buscan la nominación republicana. De otro lado, el presidente patriota arremetió contra la petición del fiscal especial Jack Smith la semana pasada de una orden de silencio sobre el presidente patriota en el caso penal que lo acusa de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales en 2020. La solicitud de orden de silencio de Jack Smith me hará imposible hablar negativamente sobre Joe y otros temas de incompetencia, escribió el patriota en su red social. ¡Qué ridículo! ¿No más primera enmienda? Smith dijo en una presentación ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos
al pedir la orden de silencio restringido, que el patriota tiene una práctica establecida de emitir declaraciones públicas incendiarias dirigidas a individuos o instituciones que representan un obstáculo o un desafío para él. Los partidarios del patriota se han unido al presidente patriota para presentar los intentos de frenar sus declaraciones sobre las diversas acusaciones en su contra como una flagrante violación de su derecho a la libertad de expresión. De otro lado, el senador J.D. Vance, republicano por Ohio, dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes deben seguir la evidencia durante su investigación de juicio político sobre los negocios de Joe durante los negocios de su hijo en el extranjero. Vance, hablando en un evento organizado por un medio, dijo que cree que hay pruebas muy creíbles que los republicanos descubrieron sobre los Joe cuando Joe era vicepresidente de la administración Obama. El senador añadió, sin embargo, que su partido podría sentir efectos adversos en las urnas el próximo año si la investigación del Partido Republicano va más allá de la evidencia. Si nos adelantamos demasiado a la evidencia, entonces sí, creo que el pueblo estadounidense nos penalizará, dijo Vance a un medio. Vance, un ferviente partidario del presidente patriota, respaldó la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes iniciada por el presidente Kevin McCarthy, republicano por California. McCarthy dijo el 12 de septiembre que estaba ordenando al Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, con la ayuda del Comité Judicial y del Comité de Medios y Arbitrios, que abriera una investigación de juicio político contra Joe por los negocios de su familia. El presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano por Kentucky, dijo que la primera audiencia de investigación de juicio político había sido programada para el jueves 28 de septiembre. Vance dijo que no sería una distracción si los artículos de acusación se envían al Senado siempre que la Cámara sea juiciosa con su investigación. No creo que sea una distracción, dijo a un medio. Creo que fundamentalmente el Senado tendrá un deber constitucional importante en ese momento y planeo cumplirlo. Durante la entrevista se le preguntó a Vance sobre su relación con el patriota. Es fundamentalmente una persona que se burla del sistema político. Esa es una de las razones por las que me agrada absolutamente, dijo Vance. Creo que, en cierto modo, vivimos en un sistema político absurdo y se beneficia si alguien tiene un poco de sentido del humor al respecto. El patriota respaldó a Vance durante la campaña del 2022 en un estado que ganó cómodamente 2 veces. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a ser el compañero de fórmula del presidente patriota en 2024, Vance dijo: "No importa cómo me pida ayuda, lo haré", dijo Vance al medio. Mi opinión personal es que lo más útil que puedo hacer por el patriota y para el país es ser un buen legislador en el Senado de Estados Unidos. De otro lado, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, se debilitó ante una serie de preguntas durante un testimonio ante el Congreso donde desvió la culpa al fiscal estadounidense David Weiss por la lentitud del procesamiento de Hunter y se negó repetidamente a decir si había discutido el caso con Weiss internamente. Garland, sentado ayer por la mañana ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se enredó con el representante Mike Johnson, quien no permitió que el principal funcionario policial del administrador evadiera preguntas sobre la investigación de su hijo al afirmar que no interferiría con el caso. Por segunda vez, señor, ¿es usted consciente de que funcionarios del organismo F se presentaron ante este comité y declararon que había un proceso burocrático y engorroso por el que el señor Weiss tuvo que pasar para presentar cargos en otro distrito judicial?, preguntó el representante Johnson. No lo sé,
Pero eso no es cierto, dijo Garland. Entonces, ¿esos denunciantes nos están mintiendo? Johnson preguntó una vez más. Yo no dije eso. Su descripción del proceso como engorroso es una opinión, respondió Garland. Gary Shapley y Joe Ziegler, dos burócratas de carrera del Servicio de Impuestos Internos, denunciaron la interferencia política en el caso de hecho dudoso fiscal de Hunter y le dijeron al Congreso que Weiss les había dicho que él no sería el funcionario decisivo sobre si Hunter enfrentaría cargos por varios delitos fiscales que se remontan a 2014. Otros relatos han detallado cómo los fiscales estadounidenses en otros distritos que tienen un historial de donaciones y a Kamala Harris se negaron a presentar cargos contra el hijo de Joe, lo que obligó a Weiss a buscar poderes de abogado especial. Esa petición fue denegada antes de que el fiscal general Garland cambiara abruptamente de rumbo este verano en medio de acusaciones de que el Departamento de Justicia estaba considerando retirar todos los cargos contra Hunter hasta que los denunciantes se presenten. Cuestionado por el representante Dan Bishop sobre por qué otros abogados estadounidenses permitieron que expirara el plazo de prescripción de algunos de los presuntos delitos cometidos por Hunter, el fiscal general Garland se mostró circunspecto y afirmó que depende de la discreción de los fiscales individuales en cuanto a si presentar cargos. Joe y sus principales asesores se han enfrentado a una tormenta de preguntas sobre si participó en las actividades comerciales de Hunter, que luego darían lugar a cargos bajo el mandato de Weiss, una acusación que la Casa Blanca ha negado enérgicamente. A pesar de las pruebas contundentes de las irregularidades de Joe, los republicanos de la Cámara de Representantes están llevando a cabo su juicio político, alegando que existe una cantidad abrumadora de pruebas que demuestran que entregó cosas de valor a los socios comerciales de Hunter en el extranjero mientras se desempeñaba como vicepresidente. De otro lado, el representante Andy Biggs, republicano por Arizona, dijo que los republicanos del Comité Judicial de la Cámara esperan hacer preguntas muy precisas cuando el fiscal general Merrick Garland testificara ante el panel ayer. Antes de la audiencia, Biggs dijo que cuestionaba la objetividad del Departamento de Justicia cuando se trata de asuntos como los problemas legales del hijo de Joe Hunter. Averigüemos qué tan objetiva realmente dice ser esta Fiscalía General, porque seguro que no parece objetiva, dijo el congresista.